los no creyentes terminarán creyendo en algo, aunque mal les pese que no. Mucha gente va a volcarse por la misma crisis, por los momentos que nosotros estamos viviendo, se volcará a la fe. No podemos asegurar que sea la fe verdadera, pero se volcará a algo porque necesitará tener ese consuelo, esa contención, porque hay gente que todavía no puede explicar lo que está pasando y lo que pasará también. Sí, el programa Sí, es alentador. es cierto. Mira, lo que dices, justo cuando nos encerraron, ¿no? La COVID, Claro, en marzo del 2020. Mira, unos vecinos que tengo, pues ya se dieron cuenta que era algo muy duro, ¿no? El estar encerrados. claro. Y recuerdo, ya hablábamos alguna vez, él también piensa que todo está programado, pero eso lo hablamos posteriormente, porque al principio te descoloca y todos nos quedamos como en shock, ¿no? Que dices, pero ¿esto qué es? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Y entonces recuerdo que a los días escuchaba cuando yo subía, porque ellos viven abajo, cuando yo subía a mi segundo piso, que es donde vivo, Claro, escuchaba que ponían sermones ¿verdad? religiosos, o sea, ponían sermones, no sé si sería evangélico, carisma, o sea, pentecostal, no lo sé, no les pregunté, no les pregunté, pero yo hablaba también que hay que agarrarse a Dios, y sí, sí, claro, y entonces yo escuchaba que ponían muchos días, les oía que había prédicas que se escuchaban. Sin embargo, pues ya no lo escuché más. Cuando ya nos abrieron, nos dieron más, aunque él piensa que está todo programado. Pero lo que has dicho es cierto, que se aferrarán a algo, incluso a Dios, y no sabemos cuál será su fe. Te cuento, recuerdo hace unos, justamente 3 años, en marzo del 2000, cuando comenzaron las cuarentenas acá en España y bueno, en Alemania, nosotros nos regresamos de España a Alemania el 10 para el 11, salimos el 10 de acá, llegamos el 11 de marzo allá a Berlín, regresamos, ¿no? Y atrás nuestro cerraron las fronteras aquí en España. Y Sí, cuando llegamos allá se formó un grupo para salir de las ciudades, para evitar esto, porque se creía que después de la cuarentena venía el desabastecimiento. sí, Y la gente se agolpaba en los supermercados para comprar comida, en fin, de todo. Y los grupos, se formó un grupo, nos invitaron y eran como 60, todos adventistas. Se llenó el grupo. Me, sí. me habían invitado, bueno, para hablar un poco y después que pasó la cuarentena, el grupo se vació de nuevo. Dejaron, dejaron de asistir, como por arte de magia, ¿no? Es decir, mucha gente ¿Ves? moverá el miedo, ¿no? Sí, Y a otros el pánico, pero también el Señor moverá a otros, a los fieles, a los suyos también, ¿no? A actuar. A nosotros que así es. nos toca ver quién es quién, ¿no? Pero el Señor nos conoce, o mejor dicho, el Señor nos conoce. Eso es. Una bienvenida a Roberto, a Mari Carmen, que el Señor les bendiga, ¿sí? Roberto, ¿de dónde nos acompañas? Buenos días, de México. Digo, soy mexicano, pero vivo en Nueva York. Oh, qué bien, muy lejos. De lejos. ¿Cómo está todo por Sí, acá, Roberto? Las últimas ¿eh? medidas del gobierno. En Nueva York, ¿cómo leemos noticias de Nueva York? Pero ya que tú estás allá, sería muy, muy bueno que nos dijeras cómo viene el tema de los barbijos. ¿Están comenzando a usar de nuevo allá las mascarillas? Sí, fíjese que en estos días he visto que la gente anda un poquito otra vez usando. No es obligatorio, pero sí se está usando un poco más. Leímos que hay directrices del gobierno para que la gente vuelva de nuevo a usar, al menos en lugares públicos, o sea, no por la calle, pero sí, sí en determinados lugares ya está haciendo que el uso sea obligatorio, ¿no? Y en hospitales y todo eso. Pero bueno,
Y la señora Mari Carmen, ¿tú nos escuchas también? Bueno, una bienvenida y bienvenidos a todos. Queremos darle las gracias por asistir a estas pequeñas reuniones donde se estudia la Agenda 2030 y el contenido del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis que nos dice lo que va a suceder. Es una historia que va narrando, es la revelación de Jesucristo. Pero antes de comenzar vamos a hacer una corta oración para pedirle a nuestro gran Dios su presencia en nuestro medio, allí donde nos encontramos. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, tú conoces todos los corazones, las intenciones reales de cada uno de nosotros, aquellos que desean servirte de corazón, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo se presente en nuestra mente y que pueda trabajar en nuestro corazón. Amén. Para poder alistarnos, Señor, y cumplir tu voluntad. Amén. Nos suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Hoy tenemos la segunda parte, el segundo capítulo de este maravilloso libro que es la revelación. La revelación de Jesucristo que el Padre da a su Hijo de sí mismo y que el Hijo le da al ángel, Cristo le da al ángel y el ángel se la hace llegar a Juan. Y Juan tiene la misión de dársela a los líderes de 7 iglesias. Esas 7 iglesias no son 7 en total las iglesias que estaban en el Asia Menor, pero sí son 7 iglesias que representan toda la evolución, la historia cristiana, desde que Cristo salió, se fue de este mundo y partió hacia el cielo a seguir su ministerio sacerdotal hasta su segunda venida. Y también hay una revelación posterior, qué pasará después de la segunda venida y ya entrando a la eternidad. Es un libro que, como la palabra misma lo dice, una revelación. Es el libro de la revelación. Dios se revela a los hombres por medio de unas visiones. Y ahora vamos a estudiar la segunda parte, el segundo capítulo, que concierne a las iglesias. Son 7, pero en el capítulo 2 vamos a estudiar 4. La iglesia de Éfeso, la primera, la época en que estaba escribiéndose estos libros de la Biblia, la iglesia de Esmirna, Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Antes, como había comentado la semana pasada, vamos a hacer en primer lugar vamos a hacerlo de 1 hora, no lo vamos a hacer muy largo. En segundo lugar, también haremos un pequeño resumen del capítulo anterior porque hay una conexión muy interesante de lo que tiene que ver Cristo, su persona, que se hace dar a conocer a Juan como el principio y el último, el primero y el postrero, el alfa y el omega. La plenitud de la Biblia, de todo el contenido, después de 1600 años de escritura y de muchísimos hombres de Dios, sigue siendo y lo será Cristo. Cristo es cristocéntrico desde el Génesis hasta el último libro del Apocalipsis. Pero en el Apocalipsis se revela una situación escatológica. Lo que no sucedió todavía, o lo que no sucede cuando Juan, hace unos 1900 años, comienza a escribir. Y también comentamos que vamos a estudiar los métodos que existen para estudiar la Biblia, especialmente el método escatológico. Hay diferentes métodos, la exégesis, que significa que nosotros podamos interpretarla correctamente en su contexto, lo que cada escritor quiso decirlo en su contexto histórico y cultural. Pero el método que los adventistas siempre hemos usado, vamos a mencionar brevemente, existen 4 métodos de estudio. Los métodos de estudios para la revelación tienen que ver con lo que la Biblia dice de sí misma. La primera premisa es que la Biblia, la palabra de Dios, se interpreta a sí misma.
tiene suficiente material y suficiente capacidad para autorreferenciarse. Nosotros no necesitamos de hombres, de escritores, de pensadores, de filósofos, ni de ninguna cultura para que podamos entender el significado de lo que la palabra de Dios le dice a toda la humanidad. Es decir, nosotros podemos llegar a entender a la Biblia a través del Espíritu Santo, que es quien es el que inspira las mentes de los escritores, en este caso de Juan, el discípulo amado, para que él escribiera lo que dejó registrado. Y es el mismo Espíritu Santo que sobrepasa todas las culturas, todos los idiomas, todas las costumbres de los pueblos, uno muy diferente de otros, para que todos entiendan el mismo significado. Entonces, siempre la premisa número uno es que la Biblia nunca se contradice o nunca debiera contradecirse, porque Dios es verdad y Dios nos puede, al ser la verdad absoluta, decir en un texto una postura y al siguiente texto decir otra cosa diferente, porque incurriría en un error. Dios no puede equivocarse. De ahí es que nosotros entendemos que la Biblia es su propio intérprete. Y para entender lo que la palabra de Dios nos dice para este tiempo del fin, desde el mismo comienzo de los escritores, Dios ha dejado siempre un elemento que hasta el día de hoy se sigue utilizando y que significa que nosotros podemos consultar si la Biblia se interpreta a sí misma a través de la historia. Es decir, si Dios dice que va a caer un reino y vendrá otro y le da un nombre antes de que caiga para corroborar que viene de Dios ese mensaje, lo que tenemos que hacer es ir a la historia y corroborarlo si realmente sucedió así. Porque si sucedió así, es voz de Dios. Pero si no sucedió y sucedió otro reino, o ese reino continuó, entonces ese mensaje no es de Dios. Entonces la historia es un referente. Hay una línea en el tiempo que a nosotros nos da la vislumbre de verificar lo que es palabra de Dios y no. Este método se llama histórico-gramático. Y la palabra gramatical es que cuando ellos, los escritores, escribieron, ellos lo hicieron en un lenguaje humano. Entonces nosotros tenemos que atenernos a las reglas gramaticales de ese lenguaje humano. ¿Sí? Si el escritor quiso poner, había en el monte Horeb tantas personas, 4.000 personas, por ejemplo, lo que el escritor quería decir que en el monte, que tiene un nombre que se llama Horeb, en tal fecha hubo 4.000 personas. O sea, no es algo místico, no es algo que uno pueda tomar un símbolo, no. El escritor escribió eso. Entonces, tenemos que buscar ese monte en esa época donde hubo 4.000 personas y pasó lo que pasó. Es decir, la historia es la que va a determinar la veracidad de las profecías y hay que entenderlo de manera gramatical cuando el contenido y el contexto del texto es también gramatical. Cuando es simbólico, es simbólico. Esto lo estudiaron los judíos desde tiempos inmemoriales. La Biblia siempre se estudió así. En el Antiguo Testamento el único método que los fariseos, los escribas, los sacerdotes estudiaban los registros sagrados desde Moisés fue este método, compararlo con la historia y entenderlo gramaticalmente. Jesús entendió, y los apóstoles en la época de Jesús, todos entendieron la Biblia gramaticalmente y de manera histórica. Por eso Jesús cita al profeta Daniel y él habla de una destrucción. Entonces, cuando vemos que la destrucción que él habla sucedió en la historia, pero él dice que volverá a suceder, cuando habla de la destrucción del templo, por ejemplo, esa destrucción sucedió y da unas pistas a los cristianos. Dice, hay una señal que vendrá antes de la destrucción, ustedes tienen que mirarla. No era nada alegórico ni un mensaje cifrado, era realmente, mire, va a haber una señal, les voy a dar los detalles de esa señal y cuando ustedes vean esa señal,
reacciones. Entonces, Cristo, los apóstoles y después la primera, segunda, tercera y todas las generaciones posteriores de cristianos entendieron ese lenguaje histórico-gramático. Cuando la Biblia tenía solamente una sola manera de comprenderlo, se llega hasta la Edad Media, la Edad Oscura, que se llama. Y en la Edad Oscura comienza lo que nosotros sabemos, la Reforma protestante. Era tan oscura que la verdad Dios permitió que llegaran luz, ¿sí? Y la luz del cielo a ciertos hombres para traer ese conocimiento de Dios de la Biblia, porque la Biblia estaba prohibida leerla por el vulgo, por la gente normal, la gente del pueblo. Este libro estaba solamente en los conventos y no en todos, para ser estudiado solamente por cierto tipo de sacerdotes católicos, ¿sí? Era una cosa muy triste. Y Dios trajo luz a tanta oscuridad espiritual. Y con este mismo método, Lutero, entre otros reformadores, descubre lo que era la salvación por fe, entre otros paradigmas cristianos que estaban siendo olvidados. Pero para hacer la contrarreforma, los católicos inventaron otros sistemas de estudio. Los católicos siempre tuvieron, desde que Roma comenzó a tener la hegemonía en el cristianismo y el poder, por supuesto, ellos también idearon un sistema de estudio bíblico que se le llamó siempre el sistema idealista. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia no se interpretaba a sí mismo, ese es un punto muy importante, sino que quien tenía la última interpretación de la Biblia eran los padres de iglesia, ¿no? Los fundadores del pensamiento romano. Ellos estaban educados en cuanto a la teología principalmente griega, y ellos interpretaban de una manera filosófica e ideal. Por ejemplo, ellos descartan ciertos acontecimientos que la Biblia los declara como verídicos. La creación, los milagros. Ellos dicen, no, la creación es algo que no pasó realmente en 6 días literales. El diluvio sí fue una tormenta muy fuerte, un tifón, pero en una zona determinada, no fue global. Los milagros de Jesús, sí, pero no es como nosotros, es diferente. Entonces ellos relativizan y sacan de esas, dice, esta gente en su momento escribió eso para enseñarnos, darnos lecciones morales. Por eso el clero se adueñó de ese sistema idealista. Y la gente lo creía en ellos porque no tenía acceso a la Biblia. Entonces, al tener la ignorancia de lo que significaba el escrito sagrado, los católicos obviamente llevaban el conocimiento bíblico a donde a ellos más bien les parecía. Pero cuando la gente empezó a tener las traducciones en la época de la Reforma de la Biblia en su idioma, y vieron que el método idealista no respondía a todos los interrogantes que la gente tenía, de ahí es que surgen otra vez el ataque de la Iglesia Católica hacia la creencia fundamental de la Biblia, y solo la Biblia como autoridad suprema, porque los católicos tienen 3 autoridades, que es el magisterio, la tradición y por último, las Sagradas Escrituras. Pero las Sagradas Escrituras se sujetan al magisterio, al colegio cardenalicio católico y obviamente a la tradición de los padres de iglesia. Entonces la Biblia no cuenta en realidad. Pero cuando las personas comienzan a tener, Lutero la traduce al alemán, John Wesley la traduce al inglés, Cipriano Valera, Casiodoro de Reina la traducen al español, diferentes traductores comienzan a traducir a los idiomas del pueblo y la gente comienza a leerla y empieza a haber un método de interpretación alternativa. Los católicos sacan un método que se llama primero el preterista, que en el tema de la escatología de Apocalipsis hace que la gente crea que todo lo que menciona el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 3 hasta el 22, todo fue en el pasado. Entonces el pretérito es pasado, ¿no? Entonces
La gente dice, no se preocupe, no va a pasar ningún juicio, no va a venir bestia, no va a venir reino, no va a venir el dragón, es algo simbólico, es la maldad, pero todo, y si hubo algún anticristo, este fue Nerón. Nerón en el año 60 quemó Roma, etcétera, etcétera, y todo fue en la primera generación. Entonces, se pierde de vista el contenido del mensaje histórico, porque lo lleva solamente a una fracción en la historia, en el tiempo, a la primera generación de cristianos. Pero eso tampoco responde preguntas que el mismo estudio del Apocalipsis a nosotros nos plantea. Otro gran católico, Francisco de Rivera, el primero es Alcázar, el segundo Francisco Rivera, él inventa un método extremo. En vez de ir al comienzo del cristianismo, se va al final, a la última generación, que no le pone fecha tampoco. O sea, la última generación puede ser acá 100 años, 300, 500 años, miles de años, nadie lo sabe. Y todos esos acontecimientos del Apocalipsis son futuristas. Es decir, va a haber un arrebatamiento, va a haber un tercer templo de Jerusalén edificados, y el tercer templo generará una crisis de guerra y de dolor y de llanto y de mucho sufrimiento en la población, porque todos los musulmanes se van a irar contra, obviamente, el pueblo de Israel. Israel nunca desaparece, el Israel histórico nunca desaparece, sino que sigue siendo la verdadera iglesia de Dios. En fin, una tergiversación. Y también al anticristo, al enemigo de Dios, hecho hombre, no es como lo sostenían los protestantes en la iglesia católica, sino que es un hombre que es malo, muy malo, y en la última generación hará su aparición y obviamente llevará al mundo a la perdición. Pero nadie sabe cuándo. La iglesia será raptada, ustedes no se preocupen, nadie debe preocuparse porque la iglesia nunca sufrirá tal crisis. Entonces es una tergiversación del estudio del Apocalipsis. Eso hasta el día de hoy, eso es mucho más que real, es lamentable, pero sucede. Todas las iglesias que han salido de la Reforma, todas, la iglesia adventista no salió de la Reforma, la iglesia adventista salió de un movimiento religioso de las iglesias salidas de la Reforma hace unos 180 años aproximadamente. Pero todas las iglesias de la Reforma, la presbiteriana, la anglicana, la metodista, la evangélica, en fin, todas creían que Roma era el hombre de pecado, el poder religioso que ejemplifica a la bestia de Apocalipsis 13, a la bestia de Apocalipsis 17, 16, que es el poder perseguidor. Y que obviamente el líder de Roma es el representante real, en carne y hueso, personal de Satanás en esta tierra, que es el Papa. Entonces, todas las iglesias sostenían, estudiando la Biblia, llegaron a la misma conclusión. De ahí que los curas católicos, Francisco Rivera y Alcázar, sacan los métodos para obviar la atención de Roma, que menciona el Apocalipsis como el último poder perseguidor al final del tiempo. Entonces, este método, el que nosotros tenemos, el histórico gramático, sigue siendo un método válido. Es decir, sí, y la iglesia adventista es la única, hace 20, 30 años atrás no pasaba, pero la iglesia adventista hasta el día de hoy sigue siendo la única iglesia. Hace 20 años atrás no era, había varias iglesias que sostenían todavía este método histórico gramático, pero hoy todas fueron absorbidas, o son futuristas o son preteristas. Los católicos siguen siendo idealistas, porque ellos a su rebaño le dicen, no, lo que dice el cura, lo que dice el sacerdote católico es la verdad, y ustedes no pregunten, solamente acepten lo que el padre dice y se han sacado. Por eso en este mundo, los adventistas son los únicos que sostienen hoy el método que los rabinos de la antigüedad creían, la forma de estudiar. Ellos estudiaban Ezequiel, estudiaban Daniel, los libros del Antiguo Testamento profético, Isaías, el método histórico gramático. Y después, en el Antiguo Testamento, de esa manera, el Nuevo Testamento está, obviamente, el apóstol Juan, y se estudiaba la Biblia de la forma histórico gramática.
Nosotros estudiamos el método histórico-gramático. Todo el cristianismo puro estudia y estudió el método histórico-gramático. Todos los reformadores estudiaron el método histórico-gramático. Y nosotros somos los últimos herederos de ese correcto método, que siempre, siempre la Biblia fue estudiada en sus mismos comienzos para entender los oráculos de Dios, la voluntad del Señor. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Cuando alguien te va a comentar, mira, yo creo que la iglesia va a sufrir un rapto porque será raptada y nosotros desapareceremos y seremos llevados, esta es una tergiversación maliciosa de versículos, solamente para confundir al rebaño, ¿sí? Gran parte de la confusión que existe en la actualidad en el ámbito religioso en cuanto al uso de principios bíblicos nace de interpretaciones, como dijimos, retorcidas y equivocadas de la palabra de Dios. Esto sucede incluso con círculos que creen firmemente en la infalibilidad de las Santas Escrituras. Fíjense ustedes, ¿no? Un ejemplo, vamos a dar. Tú hablas con un evangélico, hablas con un bautista, hablas con un metodista, y él te dice, nosotros creemos en los 5 solas de la Reforma y somos exactamente solo la Escritura y nada más que sola Escritura. Y tú le preguntas, ¿y ustedes qué día se reúnen como día para adorar a Dios? El domingo. Entonces, la Biblia no tiene ningún fundamento para aseverar que Dios cambió su día de reposo del sábado al domingo. Y ellos teniendo la sola escritura, entre comillas, guardan el domingo. Si tuvieran la sola escritura y obedecieran el principio de solo la Biblia y nada más que la Biblia, guardarían el sábado. Por eso es muy sutil, ¿no?, el argumento del que nosotros tenemos que creer a la gente que dice sola escritura, ¿sí? Creemos que firmemente que si se llega a adoptar y usar sólidos principios de interpretación al estudiar la Biblia, se verán resultados sorprendentes. Si tú, mi querido, mi querida, vas a estudiar la Biblia con el método histórico-gramático, te sorprenderá de las revelaciones que Dios tiene para este tiempo. Tremendamente. Y después, la hermenéutica es otro término también usado que se usa para referirse a la teoría de este arte. O sea, la hermenéutica es el arte de entender, de estudiar la Biblia, ¿sí? Una palabra técnica, pero sí es el arte de poder entender correctamente lo que Dios nos dice para este tiempo, ¿sí? Entonces, los diversos libros de la Biblia constituyen un todo. Si todos tienen una sola mente, hay reyes que escriben, hay pastores que escriben, hay hombres de campo, campesinos que escriben, hay hombres que son preparados, salidos de escuelas de alto estudio, que escriben, Pablo, por ejemplo, es uno de ellos, pero todos tienen una sola mente. Todo en su contexto de calificación cultural, educativa, todos llevan al mismo mensaje, que es Cristo, ¿sí? Y eso es algo que muy revelador porque hay cientos y cientos de años entre uno y el otro, y ninguno se contradice con el otro. De ahí es que nosotros debemos interpretarlo de una manera histórico-gramática. Vamos a estudiar ahora los mensajes a la iglesia de Éfeso. Vamos a leerlo en el capítulo 2, lo leo, que dice así de Apocalipsis 2:1, y leo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjese, elogio tras elogio tras elogio, que el Señor mira a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras.
pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Este mensaje que se da es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Existía esta iglesia real, una iglesia que existió en la antigüedad. Hay una carta que Pablo les manda a los efesios, ¿sí? Estudiamos este trimestre de la escuela sabática la historia de la iglesia de Éfeso y vemos que era una iglesia real. Pero esa iglesia también proyectaba, era un tipo de un comportamiento, ¿sí?, del mundo cristiano en una determinada época, desde la partida de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. La iglesia iba a sufrir diferentes etapas de madurez espiritual. Entonces, Éfeso, que es la primera, nos dice un detalle muy importante, que es una iglesia que había salido pura, una iglesia que tenía muy fresco en su mente, incluso todos sus oyentes reales son los que habían conocido los apóstoles, ¿no? Si los apóstoles estaban ellos vivos. Y esa era la iglesia de Éfeso, una iglesia que había salido exactamente venciendo para vencer, como se dice, ¿no? Y eso es muy revelador, porque cuando nosotros tenemos nuestro primer amor, nos sucede lo mismo. Estamos enamorados de Cristo cuando conocemos el Evangelio, nos arroba ese amor inconmensurable al conocer la persona de Jesús. Cuando nos dan un estudio bíblico, cuando nosotros conocemos el Evangelio, nuestro primer amor es el de dedicarnos con alegría, con felicidad a las cosas del Señor. De ahí es que esta agenda que viene ahora va a tratar de desconectar al mundo cristiano de su Salvador. Hay una agenda determinada religiosa que se desarrollará más al final de la implantación de toda esta organización de una nueva sociedad, donde se empezarán a tocar temas morales y temas espirituales, y por supuesto temas religiosos. Y es ahí donde nosotros tendremos que aguantar una supresión de libertad. Lo mismo que le pasó a estos hombres, a esta iglesia de Éfeso, que ellos fueron hombres muy consagrados. Los apóstoles caminaban y hacían milagros, y ellos decían: yo estuve con el Salvador, yo lo conozco, yo caminé con él. Y ellos escriben, y la gente arrobada porque el Espíritu Santo estaba todavía en la iglesia, organizando a la iglesia naciente, impulsando el evangelismo por medio de los apóstoles y de los que creían a los apóstoles. Pues era una iglesia poderosa. A nosotros, en la última generación, nosotros estamos en el arco opuesto en el tiempo, porque esta fue la primera generación y nosotros estamos en la última generación. Pero a nosotros también se nos promete ese fuego de conversión, de reavivamiento, donde la iglesia experimentará un nuevo poder. Ese poder estará también, como la historia se repite, por medio de, en la época de la primera generación, la iglesia fue perseguida, la iglesia no era bienvenida en ninguna parte. Obviamente, primero los judíos durante 30 años empezaron a perseguir. A los 3 años, un poquito más de 3 años, después de la muerte de Jesús, los persiguieron a los apóstoles, lo encarcelaban. Tenemos el relato del libro de Hechos, ¿no? Hasta un carcelero se convierte, lo castigaban, le pegaban latigazos,
los corrían de las ciudades, ellos tenían que salir, pero no los mataban, hasta que cayó el primer mártir, Esteban. Entonces, cuando comienza a caer sangre cristiana por el hecho de creer en Jesús y que los judíos no querían ni que se lo nombraran, entonces se comienza a dar una situación de alto contraste, porque la gente lo confundía. El cristiano es judío porque salió de los judíos, y el judío es, no sabemos si es cristiano, pero es judío, y ellos adoran el sábado. Entonces era un día que era muy especial y los identificaba, porque todo el mundo que no fuera judío o cristiano guardaba el domingo. Entonces en ese contexto ellos eran diferentes, y por ser diferentes se los marginaba, pero entre ellos también el judío odiaba al cristiano. Entonces, era un mundo muy singular. Ese contexto se va a volver a repetir. Nosotros hoy tenemos en la sociedad actual religiones que guardan el viernes. Los musulmanes, ellos tienen su día sagrado el viernes. Los judíos y los adventistas, entre otros pequeños grupos cristianos que guardan el sábado, guardamos el sábado como día sagrado. Y la vasta mayoría guarda el domingo como día sagrado. Todo el catolicismo romano y la gran mayoría de las iglesias evangélicas. Entonces, hoy tenemos ese abanico de 3 días sagrados en la actualidad. Pero va a llegar un momento, en no mucho tiempo, en que nosotros nos encontraremos entre la disyuntiva de un día será anulado, el viernes, como día sagrado, y se impondrá un día obligatorio de observancia. Ese día se impondrá por motivos que no serán religiosos ni necesitan ser religiosos, pero se impondrá por motivos, llamémosle, hoy por hoy estamos viendo que se está dando una prioridad a una agenda, llamémosle 2030, la agenda Salvemos el Planeta, evitemos la contaminación ambiental, el planeta está haciéndose más hostil contra el ser humano está padeciendo, etcétera, 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 pero va a haber una agenda climática. Esa agenda climática, que ya está funcionando ahora, es la que nos va a llevar obligadamente a un día para que podamos, y tenemos la prueba del COVID, donde nosotros vimos que cuando hubo cuarentena y cuando hubo lo que nosotros conocemos los encierros sanitarios obligatorios, muchos ríos, muchas ciudades disminuyeron su nivel de polución. Hasta incluso he visto fotos sobre la famosa ciudad en Italia, esta ciudad que tiene los lagos, ¿cómo se llama? Venecia, ahí está, Venecia. La ciudad de Venecia, que estaba muy sucia, sus aguas eran prácticamente barrosas, se empezaron a limpiar, porque no había tanto tránsito en sus aguas, ¿no? Era un lugar turístico y se empezó a recuperar. Las ciudades, muchas ciudades que eran altamente contaminantes, Ciudad de México, la ciudad de China, Shanghái, las ciudades que tienen millones de habitantes, cuando hubo menos circulación de autos, las ciudades empezaron a verse, obviamente, con sus niveles de contaminación bastante aceptables, en poco tiempo, ¿no? Meses. Entonces ese fue un dato que la gente esta de arriba tomó y dijo, no, hay que repetir esto, porque si queremos un planeta que esté limpio y que deje de contaminar, entonces tenemos que tomar medidas. Y una de las medidas va a ser que la humanidad se detenga semanalmente, un día. La humanidad tiene que detenerse un día para que nosotros ralenticemos los efectos de la contaminación global. Y adivinen qué día será. Si dijeron domingo, será el domingo. Está en la agenda. Incluso el líder romano ya mencionó que es el día que el Señor desea que su pueblo descanse. Entonces, hoy es una sugerencia. Está en las encíclicas Laudato Si,
y se da como una sugerencia, pero llegará el momento en que dejará de ser una sugerencia para convertirse en una normativa. Nosotros los adventistas conocemos ese evento como una ley dominical, una ley que va a ensalzar el domingo, ¿sí? Y de ahí es que tenemos que pensar que la situación que vivió la iglesia de Éfeso se repetirá. Vendrá una lluvia del Espíritu Santo, un poder del Espíritu Santo, una presencia del Espíritu Santo, como le pasaron a esos 120 hombres y mujeres piadosos del aposento alto, que experimentaron ese poder del Espíritu Santo y salieron con poder de Dios a dar un mensaje y convirtieron a miles. Ahora nosotros tendremos ese mismo desafío para poder realizar una campaña evangelística o un evangelismo mundial. No va a ser local como en esa época en Jerusalén, sino va a ser en todo el mundo. Que hombres y mujeres santos, piadosos, recibirán ese poder para dar no la primera llamada a la conversión, como le hicieron estos hombres que eran los apóstoles y hombres piadosos, los 120 del aposento alto, sino que se dará la última llamada. Es decir, nosotros estamos ya en el arco final de lo que sería, para que podamos entender en el hecho histórico de la Biblia, que la experiencia de lo que sería la iglesia cristiana de Éfeso tendría que repetirse. Una iglesia que va a estar purificada. El Espíritu Santo se hará presente en la última generación, pero presente a nivel global. Y esto esperamos la iglesia cristiana, lo espera de hace muchísimo tiempo. Entonces nosotros tenemos que pensar que este mensaje de la iglesia de Éfeso también tiene sus contrariedades. Fijémonos que en el versículo que dice así, versículo 4, capítulo 2, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia, ese primer amor del que hablamos hace un rato, es un amor de, como decimos nosotros, del primer amor. No hay otro igual. ¿Sí? Y el Señor nos dice, recuerda, o sea, no te olvides, dice, qué es lo que pasó antes contigo, de dónde has caído, y arrepiéntete. Es una iglesia que llama a sus miembros al arrepentimiento. Nosotros tenemos que dar este mensaje. El mensaje del arrepentimiento es de Dios. Y cuando alguien te diga, mi querido, mi querida, que este mensaje del arrepentimiento es un mensaje de odio, como algunos sostienen, no es de odio, es un mensaje de amor de Dios a la humanidad. Noé llamaba al arrepentimiento y no lo odiaba, al contrario, quería que entren al barco, sálvense, porque si viene algo, el Señor ya me ha mostrado, me ha dicho, me ha dado indicaciones que haga esto para que puedan salvarse. No los odiaba, al contrario, los amaba. Cuando Dios visita a Abraham para darle un castigo a Sodoma y Gomorra, Dios no quería destruir a esa ciudad. El mensaje de Dios era redentivo. Y Abraham tuvo una conversación con Dios diciendo, destruirá esa ciudad grande sobremanera y la circundante si hubiera 50 personas. Y si hubiera 40, no la destruiré. Y si hubiera 30, no la destruiré. No, ¿cómo voy a destruir? No quisiera. En esa ciudad no había ni 5. Y Dios tuvo que ejecutar su castigo. Dios ejecutó el castigo de Israel mismo al final del tiempo, cuando colmó la medida de la misericordia de Dios, cuando mató a su hijo y atrás mató al último profeta israelita, que fue Esteban. Es decir, Dios no nos manda a nosotros a que demos un mensaje de miedo, sino de amor y de volver a los caminos el que antes nosotros fuimos invitados a transitar, por medio de un verdadero arrepentimiento. Y después también menciona que seamos veraces, hagamos las primeras obras. Es decir, cuando uno conoce, si lo vamos a llevar al plano humano o en las relaciones humanas de matrimonio, cuando el esposo conoce
a su novia y se casan y están enamorados, los dos quieren estar juntos, los dos quieren hacerse el bien, los dos se aman mutuamente, se cuidan, se preservan mutuamente, entiende que la unidad que los une es un vínculo muy fuerte, ¿sí? Pero ese vínculo se manifiesta en hechos. El hombre trabaja, la mujer lo cuida, la mujer le cocina, la mujer le atiende a los hijos, la mujer le ayuda, ella también trabaja. Entonces es una unidad armoniosa. Cuando Dios toma esa figura para ejemplificar que Dios también quiere que nosotros obremos, nos arrepintamos y hagamos nuestras primeras obras. Cuando nos dice, ¿tú te acuerdas cuando estabas enamorado de tu esposa y tú obrabas? Bueno, en la vida espiritual tú tienes que hacer lo mismo. Y después hay otra cosa que nos dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta que creía y sostenía que la libertad de Dios, la gracia de Dios, era infinita. Dios no podía castigar. Nos suena muy parecido a ciertas creencias de hoy, ¿no? Y que con la gracia uno podía hacer lo que quisiera, ¿sí? Para hasta transformarla en un libertinaje. Entonces los nicolaitas sostenían que Dios era tan bueno, que Dios no va a castigar. Dios no puede castigar, Dios no se complace en el castigo, se complace en el perdón. Entonces al final del tiempo nos va a perdonar a todos, no importa lo que tú hagas. Bueno, esos nicolaitas, esa secta muy popular en esa época, estaba presente y en la iglesia de Éfeso recibe este mensaje. Tú aborreces a los nicolaitas, porque ellos sabían que eran falaces, engañaban a la gente, le daban una falsa imagen de Dios. Hoy conocemos que dentro del cristianismo se ha levantado de nuevo esta secta, el mismo pensamiento, siglo XXI, de creer que Dios va a terminar perdonando a todos, incluso entre adventistas, lo he escuchado, incluso que Dios perdonará al mismísimo Satanás. Entonces, todos los ángeles caídos, Satanás a la cabeza y todos los malos y todo, irán al cielo porque Dios, al fin y al cabo, no se complace en el castigo, Él se complace en el perdón. De ahí es que nosotros tenemos que entender que esta iglesia tiene un valor que nosotros tenemos que aprender para el tiempo de hoy. Nosotros vamos a seguir rápido. El mensaje es Mirna. Comenzamos a las -4. 6:15 terminaremos a las 7:15. El mensaje dice así: escribe el ángel de la iglesia a Esmirna, versículo 8 en adelante, el primero y el postrero. Otra vez Jesús se da a conocer como él mismo, ¿sí? El que estuvo muerto y vivió dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay un relato histórico que en el año 100 al año 110, un emperador romano arreció con la persecución contra los cristianos como ningún otro. La iglesia de Éfeso normalmente se cree que comenzó desde el año 33, 34 hasta el año 100. Y en periodos históricos, la iglesia de Esmirna comienza el año 100 hasta el año 313, con Constantino. Esta iglesia de Esmirna sufrió 10, acá dice, tú serás echado, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, ¿sí? Y tendréis tribulación por 10 días. Ese emperador tuvo desde el año 100 al año 110 una persecución nunca antes vista, ni antes ni después que dominó el Imperio Romano sobre Roma.
tremenda. Fue algo que no quedaba, el que tenía la sospecha de ser cristiano, inmediatamente era muerto. Era una batalla feroz al todo por el todo de Satanás contra los siervos de Dios. Por eso acá menciona que iban a ser echados en la cárcel, pero dice, no temas, padecerás grande tribulación. Nosotros estamos, aquellos cristianos que por la gracia del Señor permaneceremos fieles, tenemos que padecer persecución. Pablo nos dice a nosotros que el que quiera vivir piadosamente, quiera vivir de acuerdo a la norma bíblica, padecerá persecución. Porque nosotros no somos de este mundo. Porque esta palabra de Dios no es de este mundo, es palabra de Dios. Hay un enemigo que ha secuestrado este mundo y lo quiere para sí. Y no quiere saber nada del verdadero dueño, ni de los que lo representan. Absolutamente. Los odia. Entonces, nosotros tenemos un enemigo sagaz, astuto y muy poderoso. Entonces, él va a aniquilar, perseguir, disuadir, engañar, hacer apostatar. 1000 formas tiene para que abandonemos las filas de los que creen en Dios. Y esta iglesia tiene ese problema porque sufrió la peor persecución que la cristiandad en el Imperio Romano sufrió alguna vez. Sin embargo, menciona, sé fiel hasta la muerte, última parte del verso 10, y yo te daré la corona de la vida. Este mensaje es para nosotros, es para ti, hermano, es para ella, para cada uno de nosotros. Sé fiel hasta la muerte, porque el Señor nos promete a nosotros la corona de la vida. Nosotros caminaremos por calles de oro, tendremos acceso al árbol de la vida, si somos fieles hasta la muerte. Y este nuevo gobierno que se está levantando, si hay algo que va a no tolerar, será a lo que ellos llaman los fanáticos, los fundamentalistas. Llámese islámicos, llámese cristianos, los que fundamentan su creencia en solo la palabra de Dios. Entonces nosotros estaremos en la lista negra de este gran poder que está emergiendo. Pero el Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Amén. El mensaje a Pérgamo es otra iglesia, la tercera iglesia, que dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos es el que tiene la palabra, el poder de la palabra de Dios, que es otro de los nombres que se le da a Jesús. ¿Sí? Siempre Jesús se autopresenta, se autodefine él, ¿no? En cada iglesia. Verso 12 de capítulo 12 en adelante dice así. Verso 13. Yo conozco tus obras y de dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, otra vez los nicolaitas, ¿sí? La que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con el poder de su palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Este mensaje a Pérgamo es un mensaje de tremenda actualidad y muy profundo. En la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Existía una industria muy famosa, que era la de hacer papiros, ¿sí? Y era una iglesia rica, como la iglesia de la Odisea también, una iglesia que tenía gran poder político porque tenía riquezas
propias de esa ciudad. De ahí viene que se fabricaba un papel de muy alta calidad que se distribuía a todo el imperio. De ahí viene la palabra pergamino, que era un papel que venía de Pérgamo, ¿sí? Esta ciudad era grande, una ciudad famosa en la antigüedad, ¿sí? Y Satanás había tomado el trono en esa ciudad, había tomado el control. Pero los fieles hijos de Dios no cedieron. En el verso 2 te dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hubo otra vez una persecución que arreció toda la ciudad. Satanás estaba decidido a exterminar lo que él denominaba la secta de los cristianos, raerlo de la faz de la tierra, pero Dios preservó a su iglesia. Tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Si nosotros nos retrotraemos a la historia del Antiguo Testamento, Balac era un rey pagano que no sabía cómo causarle daño al pueblo de Israel, lo odiaba. Y él va a un profeta, Balaam, a ofrecerle mucho dinero. Y le dice, por favor, Balaam, yo tengo una fortuna acá. Quiero que tú maldigas a ese pueblo. A esos judíos no los puedo ver, no los quiero tener cerca. Y Balaam dice, bueno, voy a hacer lo que el Señor me mande. Era un profeta. Y cuando se levanta para maldecir, lo único que le sale son bendiciones. Y Balac le dice, pero ¿qué estás haciendo? Esta es una locura. Yo te estoy pagando para que lo maldigas, no lo bendigas. Es que el Señor me ha inspirado y lo puedo decir. Pero este hombre era malo también. Era muy codicioso. Y la codicia lo perdió. Él sabía los puntos de él. Entonces, el rey Balac, volviéndose de nuevo, sabiendo que no había tenido éxito con el profeta que él creía que podía sobornarlo, se va con su gran fortuna, su botín, para premiar a Balaam si él maldecía. Y cuando Balaam ve que se va su oportunidad de volverse rico, dice, espera. Yo no puedo maldecirlo, pero sí te puedo mostrar cómo el pueblo de Dios puede caer. Y él le tiende una emboscada, porque sabía los puntos débiles. Como profeta de Dios, donde el pueblo de Israel podía caer. Y se organiza fiestas festicholas, grandes, invita, sea un huésped, sea un anfitrión, y que los judíos sean tus huéspedes, invítalos a las fiestas, y prepara mujeres muy hermosas, y que ellos vengan a participar de la fiesta que tú haces. Eso despertará la ira de Dios. Y Balac tiene razón. Y lo hizo así, y le pagó su fortuna. La historia nos cuenta que el pueblo de Israel pecó en gran manera, y Dios se apartó de su pueblo, por la apostasía. A nosotros, los cristianos, se nos promete, en primera medida, no una coerción, se nos va a ofrecer prebendas, cargos, se nos va a ofrecer incluso posibilidad de vivir mejor, si dejamos la fe. Esta historia se repetirá. Vendrán los Balac modernos y los Balaanes modernos a ofrecernos a nosotros que descuidemos nuestra comunión con Dios para que podamos ser vencidos, porque estando con la bendición de Dios, nadie nos puede vencer. Tengamos mucho cuidado con quién te relaciona, mi querido, mi querido. Mucho cuidado a quién tú le das tu amistad, a quién tú le das tu confianza. Presérvate sano, presérvate puro y pura, presérvate honesto, presérvate delante de Dios fiel. Que esa es la promesa que tenemos en la iglesia de Pérgamo. Y también se menciona otra vez a los nicolaitas, porque los nicolaitas reforzaban esa teoría de que Dios es muy bueno, Dios no nos puede castigar, Dios nos va a recompensar.
a todos, porque es un Dios de amor, no es un Dios de castigo. El Dios de castigo era el Dios del Antiguo Testamento. Hoy el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de la gracia, un Dios del perdón, un Dios de la misericordia. Entonces, es doblemente el peligro de aquellos que nos traicionarán contra aquellos que obviamente nos inducirán a conocer a un Dios que no está en la Biblia. El Dios que está en la Biblia llama al arrepentimiento, llama a que tengamos buenas obras de conversión, no para salvarnos, porque ya estamos salvos. Cristo proveyó nuestra salvación con su muerte y resurrección, pero que seamos consecuentes con nuestra fe y que nuestra fe hable por nuestras obras, a través de nuestras obras. Tengamos mucho cuidado, porque en este tiempo del fin, todos nosotros seremos clasificados de personas, obviamente, a favor del sistema o en contra del sistema. Y los cristianos serán puestos a prueba duramente. Y por último, el mensaje a Tiatira, capítulo 2, verso 18 en adelante, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Eso es un elogio muy bonito. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor otra vez llama a su iglesia al arrepentimiento. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá tenemos un personaje extra, un personaje nuevo, Jezabel. Si nos retrotraemos a la historia del Antiguo Testamento, en un reinado, en el reino del norte de Israel, estaba Acab, un rey que había pecado en gran manera, pero él se casó con una sacerdotisa, ¿sí?, pagana, hija de un rey, también princesa, y esta sacerdotisa era realmente un instrumento de Satanás, Jezabel, que ella había no solamente borrado de la memoria del pueblo judío de la época la verdadera adoración, sino que ella había edificado altares y que se servían, los israelitas servían a dioses paganos, a demonios. ¿Ustedes se imaginan que en la iglesia adventista empecemos a enseñar doctrinas de las profundidades de la mente de Satanás? Es una apostasía tremenda. Sucedió en el pueblo de Israel. Pero a nosotros se nos llama también que comenzaremos, lo veremos en el siguiente capítulo, a llegar a extremos escandalosos también. Pero esta señora enseñaba a los demás a fornicar, a tener unión ilícita, ¿sí? Pero a esta iglesia también se le dice que tiene cosas buenas, pero que no las pierda, sino que las retenga. Esta iglesia, la gran Babilonia, en el libro de Apocalipsis también es llamada como Jezabel, porque es una emisaria del infierno. Es una representante como iglesia y mujer en la Biblia. A esta iglesia apóstata es representada como una mujer impura, que fornica, una mujer que es realmente adúltera. Y no solamente
fornica, sino que tiene hijas que también enseñan a fornicar y que de su actuar nacen todas las abominaciones de la tierra, que también es llamada Jezabel. Entonces, nosotros tenemos que llevar estas historias de estas iglesias al siglo XXI y entender que la agenda que estamos viendo, cómo se levanta, esta agenda que hoy por hoy aparentemente tiene fines nobles, altruistas y obviamente convenientes para la gran mayoría, obviamente nosotros no estamos en esa ni mayoría ni minoría, pero esta agenda tiene la intención de introducir cambios para que esta agenda con un liderazgo religioso después, hoy es un liderazgo político, pero vendrá después la siguiente fase es un liderazgo religioso, a adulterar, a que nosotros tengamos comunión, los santos, los hijos de Dios, comunión con otras iglesias sin ningún inconveniente. Hoy eso se llama, y tiene un solo nombre, ecumenismo. El ecumenismo a nosotros nos lleva a que dejemos las diferencias y concentrémonos en lo que a nosotros nos une. ¿Somos cristianos? Sí. ¿Adoramos a Dios? Sí. Entonces, unámonos. Pero no nos podemos unir en alguien que obviamente desobedece la ley de Dios, que practica abominación y tantas otras abominaciones, valga la redundancia. Entonces, esta iglesia está llamada, la iglesia, la última iglesia, a Tiatira, a que se mantenga fiel. Todas estas iglesias, en su experiencia, nos toca a nosotros de cerca, cuando se está levantando a nuestro lado un poder que nos va a considerar aquellos que queremos servir a Dios y solamente al único Dios verdadero, nos considerará sus enemigos. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, de su iglesia. Esta iglesia no caerá, caerán los que son débiles en la fe, caerán los que no perseveraron, caerán los que apostataron de la fe, caerán los que nunca estuvieron convertidos. Todos esos caerán, pero los fieles de Dios permanecerán incolumes, se sostendrán como viendo al invisible. Oramos y rogamos al cielo que tú, mi querido, tú, mi querida, seas de ese grupo. Que nosotros podamos dar el último pregón, el último llamado de misericordia a este mundo que cada día está más y más alejado de Dios. Amén. Hasta aquí llegamos con el estudio. Amén. La próxima semana seguiremos también con las otras 3 iglesias restantes y... Sí, y 4. Y rogamos que el Eterno te bendiga. Que el Eterno te llame a un verdadero arrepentimiento. Estas iglesias fueron llamadas por Cristo a un arrepentimiento, a volver a tener ese primer amor, a tener esa conversión y las obras que llevan a una verdadera conversión y que son fruto también de una verdadera conversión. El tiempo es corto, no nos queda mucho tiempo. Tenemos que reaccionar. Tenemos que ponernos de parte de la verdad y de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios nos ayude a cada uno de nosotros a parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias por acompañarnos, Roberto, Isabel, María Lourdes y la hermana Graciela Salazar de Perú también. Que el Señor les bendiga. Y a todos aquellos que nos escucharán después cuando subamos este video, que el Señor nos colme de bendiciones y que nos fortalezca para estar firmes y continuar firmes cuando esta sociedad nueva termine de levantarse y comience tiempos difíciles como estos hermanos de estas iglesias tuvieron que soportar. Es nuestro deseo y nuestra oración. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, y que tengan una feliz tarde de sábado e inicio de semana. Una feliz semana. Gracias. Abrazo en Cristo. A todos. Feliz cumpleaños. Abrazos. Muchas gracias, hermana Isabel.
Es un ángel, hermana Isabel. Se acordó de que, bueno, este servidor está de cumpleaños, así que bueno. Gracias. Hermanita Isabel, el Señor te bendiga siempre. Roberto, Mañana hablamos entonces. sí, Gracias. que el Señor Ok, grandemente. Hacemos una pequeña oración de despedida. claro. Roberto, chao. Por eso, Mucho gusto, gracias y bendiciones. Padre nuestro que estás en el cielo, en nombre de Jesús, Señor, muchas gracias por este momento que nos da para estudiar tu palabra. Amén. Gracias. Es una bendición y es pan del cielo para nuestro espíritu, para que pueda ser alimentado por fe. Y también, Señor, te rogamos que cada uno de nosotros pueda experimentar ese reavivamiento, esa reforma tan necesarios para que tú puedas obrar por medio de tu Espíritu Santo en estos tiempos. En nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. 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 Que el Señor te bendiga. Abrazo en Cristo. Bendiciones. Un abrazo. La misma, bendiciones. Muchas gracias. Una Chao, pregunta. Gracias, José Antonio. Chao, Y, Vaya, Alegría. bendiciones. Y y gracias. su esposa, que no sabemos cómo se llama. ¿Cómo se llama su esposa? Tu Ivette. esposa. Ivette. ¿Cómo? Ivette. Ivette, Sí, Ivette. terminado en T, TH. 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 Muy bien, muy bonito. Pues bendiciones a los tres y a todos que hemos estado aquí en el grupito.